Hermanos, gracias Señor por esta noche. Te agradezco por el privilegio de estar compartiendo nuevamente tu palabra y porque venimos con el deseo de aprender. Gracias porque tu maravillosa presencia siempre nos guía hacia encontrar la satisfacción de nuestras dudas. Gracias porque estás presente siempre con nosotros y tú siempre estás acompañándonos en cada uno de los momentos que tenemos en esta vida. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, por sus familias y por sus amigos que están alrededor de ellos, y también de mis amigos y vecinos, Señor. Alabado sea tu nombre. Por favor, Señor, guíanos en esta noche. Todo te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, 15, Amén. del 1 al 15, Carolina, ¿podemos? Amén, claro que Va. sí. Ujú. 15 del 1 al 15, ¿verdad? O ya me... 16 al 1 al 15. Perdón. Ok. La Al 1 al palabra... 16 si no estoy mal. No Ok. sé. 1 al 15. 16, sí. Ok. Dice: Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí estará entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Muy bien, este es nuestro texto del día de hoy. Les mandé un pequeño resumen de estas últimas reuniones.
Esto es para que veamos que todo está debidamente conectado. Habíamos empezado con un Abraham que había tenido el peor de los desastres de comportamientos con Dios. Después él cambia y salva a su sobrino Lot. Y ahora lo traemos acá, en un nuevo procedimiento, en un nuevo movimiento que tiene de enfrentarse a una realidad de tener un hijo con una esclava. ¿Qué opinan ustedes de lo que hemos leído? Pastor, a mí me sorprende tanto cómo la mujer podía ser tan obediente, en este caso, al hombre, a su esposo propiamente tal, de sacrificar su matrimonio y decirle, no puedo, ve y usa a otra mujer. Eso, ay, no sé, yo lo veo tan grande, tan muy buena cosa de que lejos. Usted dijo, una cosita muy, muy sabia que usted dijo, la mujer dijo. La mujer, sí. Es la propuesta de la mujer, no es la propuesta del hombre, es la propuesta de la mujer. Sí. Y quizás la desesperación la llevó a eso. O la misma presión de Dios, porque Dios les había prometido una comunidad enorme, pero ya estaban entrando a una edad en donde ya no se podía, o ya no se podía. Entonces ella interpretó, no escuchó la voz de Dios, ella interpretó que lo podía hacer a través de su esclava. Una vez más quiso ayudar a Dios. Me gusta esa palabra. Me gusta esa palabra de quiso ayudar a Dios. Oh, Dios. Y hablando de ayudar a Dios, ¿se dan cuenta como que nosotros de repente en algunos procesos de ya sea familiares o amigos tratamos como de ayudar a Dios? Ay, nosotros humanos. Es que hay mucho problema porque por eso decía al inicio, muchas veces interpretamos las cosas desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva divina. Y miren, es que también es ya 87 años, Abraham ya había caminado con Dios más o menos unos 60 años, pues, y escuchando la misma promesa todos los años, como que algo no estaba bien. Yo estoy hablando como humano, pues, sí. y entiendo a Abraham. Y tal vez esto, si ustedes cuando vayan a Gálatas se van a dar cuenta de los 430 años que estaba diciendo la hermana la semana pasada, ¿por qué Israel caminó 430 años? Y aquí está por qué. Porque Abraham consideró y su esposa consideraron ayudar a Dios. Dios nos perdone. Porque muchas veces nosotros, humanamente hablando, interrumpimos procesos intentando ayudar. Bueno, yo les soy honesto y algunas veces algunas personas me han dicho, usted no parece pastor porque duda o porque dice esto por lo otro. Pero si usted lee a Abraham, el padre de la fe, también tiene sus cosas de que dice uno, ¿cómo se le llama el hombre de la fe? Si lo que aquí demuestra no es fe. No, porque él está actuando. El problema que ahorita me permite hacer ese juicio es porque yo digo, ahora conozco qué es la fe, pero en ese caso él estaba fundamentando la fe. Era el primer hombre de fe. Y con reglas. Con promesas, con pactos con Dios. Era el primer hombre. Entonces uno dice, aún Abraham, con pactos y hablando con Dios, no era tan recto.
No quiero decir que estemos justificando cualquier cosa. Lo que estoy diciendo es de que hay una actitud humana siempre a ser pecador, a ser mal. En mi Biblia de estudio, Uh-huh. el capítulo 16 tiene un título. Sí. Y el título asevera lo que ustedes están comentando. Dice así: el plan fraguado por Sarai fracasa. O sea, esa oración está definiendo que todo el contenido del 16 es un fracaso fraguado por Sarai, y fracasa porque ella desobedeció al Señor. El Señor ya mucho antes ya le había dicho qué iba a pasar con su descendencia, cómo iba a ser, pero ella toma la iniciativa, pues, como ustedes lo acaban de comentar. Es interesante, ¿no? Y gracias, hermano Ramón. Estaba poniéndome a pensar en eso, pero no le voy a compartir lo que yo estaba pensando, pero sí me parece que los hijos de Dios siempre escuchamos también las voces de las personas que nos rodean y nos resulta alejar de lo que es la voz de Dios. Es interesante el versículo 16, Uh-huh. que dice que era Abraham de edad de 86 años. A esa edad tuvo a Ismael. Sí. Y la Biblia lo sigue llamando Abraham. ¿Por qué? Porque ahí el Señor todavía no le había dicho a Abraham que le iba a cambiar el nombre. No, todavía no. Entonces, claro, en el 17:5, o sea, en el próximo, recién le dice. ¿El por por qué? eso, a pesar que ya tiene un hijo, le sigue llamando Abraham. Porque se podría interpretar que el hecho de que tenga hijos ya era Abraham, ¿no? Pero no es así. Sí. Ahí está afirmando el Señor acá en este versículo que, de hecho, eso no era el concepto que él tenía para Abraham. Él se iba a llamar Abraham cuando él cumpliera su promesa de que él iba a tener un hijo que iba a ser el motivo de una descendencia inmensa en el futuro. Sí, pero es cuando se empiezan a cumplir las promesas de Dios, cambia de nombre. Ahora, es importante considerar en este caso de que un pecado acarrea con otro pecado. No sé si ya se dieron cuenta en eso ahí, en el capítulo 16. Sarai le dice a Abraham que tenga relaciones sexuales con su sierva y que la haga su amante. Ella está esperando. Entonces, ella, al tener el hijo, empezó a despreciar a Sarai, pero Sarai le hace una persecución todos los días. La acosa. No sé qué tipo de acoso sería que decidió alejarse totalmente de la casa de Abraham. Salir huyendo. Porque era una esclava. Aquí, aparte de lo que ustedes puedan escuchar posteriormente, aquí hay se rompe tanto los acuerdos de Dios con sus anteriores personajes y los acuerdos locales de la ley que tenían ellos, o los acuerdos, porque no sé si era ley todavía, de que los que estaban como esclavos y aparecieran ser amantes tenían que ser cuidadas por sus dueños y no tenían que ser acosadas, sino tener como consideradas a ser la segunda esposa, digámosle así, con derechos y virtudes. Además, en esa época era costumbre, ¿no? Era costumbre, sí, no era pecado, digámosle así. Era costumbre de todos esos pueblos asiáticos. Ya, era una costumbre. Entonces, por eso le decía, no sé si llamarlo ley, pero las primeras... Pastor, pero no era la actitud
de la esclava altanera una vez que tuvo al hijo por sobre Saraí, que es la que le ocasionó ese problema? Precisamente lo dije anteriormente. Ella lo dijo, pero después Saraí empezó a hacer una persecución contra ella. Ella fue la que por eso Abraham responde y le dice, haz lo que tú quieras con ella. El hombre, como cosa rara, el hombre se lavó las manos y dijo, ya tú, ¿no? No, al tiro nomás, no. Al tiro, no. Si no, el Señor no le había mandado que fuera de manera humilde donde Saraí. Ya cuando Dios la encuentra y hace un pacto con ella, porque es un pacto, es una promesa, él le dice de que vaya y sea humilde con su patrona. Pero de todas maneras va a ser expulsada, aún así. Pero eso lo vamos a ver después. Escuché la opinión de un rabino sobre ese versículo y decía que en el idioma hebreo, o sea, en el Torá, Sara, o sea, Sarai, le pegaba, la maltrataba físicamente a ella, ¿verdad? Sí, por eso le decía, yo personalmente no conocí qué tipo de acoso era, pero sí la acosaba, le daba malos tratos. Hoy en día, en la actualidad, me llamó mucho la atención hace como 2 años, escuché una historia de un matrimonio de Afganistán que vivía en una situación similar como esta, donde la mujer esposa sabía que su esposo tenía un amante y ella la cuidaba. Y a mí me sorprendió tanto, no lo pude entender, me cuesta. Pero bueno, aún en esos tiempos, en algunas culturas, hay todavía, es aceptable tener 2 o 3 mujeres en casa. Pobre el varón, pero bueno. Sí. No, el requisito número 1 es que él puede tener la cantidad de mujeres que quiera, pero las tiene que mantener a todas bien. Les tiene que dar todo eso. Sí. Y actualmente en las tribus árabes que todavía existen, la costumbre está, pero el que quiere tener 2 o 3 mujeres tiene que tener el poder económico para tenerlas bien protegidas, bien alimentadas, correctamente. Yo tengo algunos amigos que son árabes y les digo, ¿cuántas mujeres puedes tener? Lo que mi dinero alcance. Claro. Entonces es importante reconocer eso. Y hay algunos, bueno, ya cuando entre al estudio en sí, ustedes verán que en Génesis 2 se establece de que solamente solamente una pareja debe tener el hombre, cuando dice se unirán y formarán una sola carne. Entonces es la relación que los judíos establecen para hacer solamente una relación con una mujer o con un hombre en su defecto. O sea, cuando digo de mujer a hombre o de hombre a mujer, una sola persona para hacer una sola carne. Ya lo demás sería cosas de la carne, ¿no? Del mundo. Bueno, la relación que tiene Abraham, algunos van a considerar y ustedes lo van a escuchar, que dice de que el hijo de Abraham con la esclava es el hijo de la carne, mientras el hijo de Abraham y Sarai es el hijo de la promesa, del pacto. En otros términos, esto se llama el hijo espiritual, mientras el otro es el hijo carnal. Pero yo no soy tan así, tan crédulo en esa perspectiva, porque Dios lo permitió, también Dios lo bendijo y le creó su propia promesa.
Ujú. Ahora dicen, y vuelvo a insistir, estos son solamente algunos estudios, algunas ideas de algunos académicos. Ellos dicen, el hijo de Abraham tiene una promesa temporal, mientras el hijo con la esclava. Ahora, el hijo de Abraham con Sarai es el hijo de la promesa eterna. ¿En qué se basan? No lo sé. Por eso no soy tan crédulo en esto. Porque para los cristianos y los judíos puede ser cierto, pero ¿qué pasa con los árabes? Entonces entra un poco de discusiones. ¿Podría decir, Dios discrimina esa relación? En el 16:7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. El 10, escuchen bien el 10, wow, el 10 es tremendo. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de multitud. El que estaba hablando con ella, el ángel de Jehová, dice lo mismo que Jehová, Dios dijo. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Es Dios mismo. Así es, amén. Es el Mesías de esa época. Amén. Así es él. Por eso que no debemos dudar cuando leemos la palabra del Señor. Ese ángel de Jehová siempre es el Señor Jesucristo de esa época. Por eso acá está diciendo bien claro, multiplicaré tanto tu descendencia. ¿Cómo un ángel simple va a decir eso? Solamente es palabra del poderoso. Y hace la promesa. O sea, el ángel está en la capacidad de hacer un pacto y una promesa con un pueblo. Claro, claro. Ahí ahora, solo Dios. Aquí solo Dios. Ahora, de aquí se deduce también lo que el Señor le dijo a Abraham, que iba a ser padre de muchos países. Y acá al decirle a Agar que va a multiplicar su descendencia, ya está hablando de que va a crear un montón de países, ¿no? Que van a ser parte de toda la convivencia de la tierra en el futuro. Ahí están los árabes. Todo ese mundo árabe es la misma promesa que Dios le hace en este punto, no en lo demás. Es la misma promesa que le está haciendo a Agar que la que le hizo a Abraham. Así es. Es la misma. Exactamente la misma. Quiere decir que esos dos pueblos tienen la misma promesa directa de Dios. No es solamente la exclusividad de uno. Así es, son primos hermanos. Son hermanos, dice. Y entonces el Señor ahí está cumpliendo su promesa de que va a ser Abraham padre de multitudes, de muchos países, ¿no? Y a través de Ismael ya pues se está creando hasta el tiempo en que Saúl se casa con las idólatras, y va también a generar otros estados, otros pueblos, y se van sumando. Sí. Se va cumpliendo la promesa del Señor. Excelente. Buenas noches a los que se están sumando. Estamos en un bonito estudio el día de hoy. Gracias a Dios por su presencia. Hermana Marina y Jennifer, buenas tardes, sí. Buenas noches. Hello. Sorry. Al fin no se sumó César, ¿o sí? Está escuchando. Está escuchando. Bueno, eso es, entonces, esa es la introducción. De esto se está tratando. Sarai
trata mal ya a su esclava cuando ve que está embarazada. Y Dios hace la promesa a la esclava de que tendrá también una gran descendencia. La misma promesa que le hace Dios directamente a Abraham, ahora la comparte con la esclava, Agar, la egipcia. Exactamente lo mismo. ¿Alguna otra preguntita, alguna ayuda, alguna otra situación? Estoy a sus órdenes. Aquí entre todos vamos solucionando las dudas que se encuentren. Bueno. Ahí encontré un comentario para abrir esta plática que dice: este capítulo marca otra etapa en la eliminación de todos los medios, menos al milagro hacia el nacimiento prometido. Es irónico que después de las alturas alcanzadas en los últimos 2 capítulos, Abraham ceda ante la presión doméstica. Pobre Abraham, flexible, se comporta bajo la planificación y el regaño de su esposa. Y rápido para lavarse las manos del resultado, Abraham, el héroe de la Biblia, de repente se redujo a Abraham, el niño, bajo las presiones o sugerencias de Sarai. Bueno, tal vez para los que tenemos esposas podemos entender lo que Abraham ha hecho aquí y la reacción de ella. Tal vez nos hayamos encontrado haciéndolo antes. En cualquier caso, este pasaje tiene muchas grandes lecciones para nosotros, hombres y mujeres. Mi amor. ¿Qué dije? ¿Algo que les molestó a algunos? ¿No? Oh, Ojo que en el Nuevo Testamento, en Gálatas, el Señor toma como ejemplo espiritual lo que significa ser descendiente de la mujer libre o ser descendiente de la mujer esclava. Y cada uno de ellos habla de una situación espiritual en la que somos salvos o somos condenados. O sea, Este capítulo 16 nos va a llevar a ese tiempo en que en Gálatas vamos a tener que recordar el pasaje este. Sí, vamos a leer, y precisamente eso viene. Dice que hay 4 cositas que esta noche quiero que recordemos, porque es parte de toda la Biblia y parte de toda teología. En primer principio es que Dios es soberano y a los humanos y humanas nos cuesta aceptarlo. Si no, para eso están los versículos 1 y 2. Vemos a Abraham involucrado en una acción que es un gran error. No solo está claro que esto es un error de las consecuencias inmediatas de sus acciones, sino que está claro que lo que hace es un error basado en lo que Pablo dice acerca de este pasaje en Gálatas 4. Así que me gustaría que miraran conmigo los versículos 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1 y 2 de Génesis 16? Génesis 16, 1 y 2. Sí. Y otro que me tenga Gálatas 1 y 2. Tengo Génesis 16, 1 y 2. Sí. Génesis 16, 1 y 2. Y alguien más que tenga Gálatas 4, 1 y 2. ¿Alguien lo tiene? Ok, Génesis 16, 1 y 2 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai.
Ahora, ¿qué dice Gálatas 4, 1 y 2? Gracias, hermana Marina. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bueno, esto nos va a servir después de Gálatas, pero lo que estábamos viendo en el 1 y 2 de Génesis, en este pasaje realmente aprendemos que Dios es soberano y nosotros no lo somos. Y eso nos ha costado bastante. El problema es que actuamos contrarios a la soberanía de Dios y después nos estamos quejando de sus consecuencias. Este pasaje establece claramente la soberanía de Dios en la situación de Abraham. Abraham y Sarai habían estado esperando el cumplimiento de esa promesa y convertirlos en una gran nación. No sucedió. Así que Sarai emprendió un plan que era muy común, muy normal y socialmente aceptado en la cultura de su época. De hecho, hay no menos de 3 fuentes de literatura que explican exactamente lo que hizo Sarai. Si van al código de Hammurabi y otras diversas expresiones de esa época, de la forma jurídica y costumbres sociales, lo que hizo Sarai fue normal y lo que estaba obligada casi socialmente a hacerlo. Dice, si una mujer no era capaz de tener un hijo para su marido, era legal el presentar una de sus sirvientas como concubina, que luego tendría hijos que en realidad serían contados como si fueran hijos de la primera esposa. Legal y normal para su época. Pero esto fue en violación directa al principio de una sola carne que Dios establece en Génesis capítulo 2. Y en esa misma acción vemos la diferencia entre la ley natural y las leyes de naturaleza. Nuestros amigos católicos tienden a hablar de la ley natural como esa ley que surge de las costumbres comunes entre los humanos. Las costumbres comunes de los hombres confirman que una acción particular es moral o es inmoral. Por lo tanto, a eso se le llama ley natural. Los protestantes siempre hemos preferido hablar de las leyes de la naturaleza, con el fin de enfatizar que las leyes no encuentran su fuente en el consenso del humano, sino en el hecho de que Dios ha implantado y tejido esos principios en la naturaleza que Él ha creado. Y así, aunque era costumbre común que las personas hicieran esto, violaba las leyes de la naturaleza que Dios había establecido en Génesis 1 y 2. Así que estaba bien a los ojos de los hombres, pero estaba mal a los ojos de Dios. Habían seguido la ley natural, no las leyes de la naturaleza que son escritas por Dios. Y Pablo comenta sobre esto en Gálatas 4:21. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, pero quisiera que ustedes lo leyeran. Que Pablo contrasta a Agar y a Sara. ¿Qué dice 4:21? Gálatas 4:21. Sí. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En otras versiones dice, dime tú que quieres estar bajo la ley. No escuches la ley porque está escrito, esto ya es un comentario, no escuches la ley porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno por la esclava y otro por la mujer libre. El hijo de la esclava nació según la carne y el hijo de la mujer libre a través de la promesa. Amén. Ahora, Pablo continúa ese pensamiento hasta el final de este capítulo, hasta el versículo 31. Pero quiero que se concentren en esa última frase que dije del versículo 23. El hijo de la esclava nació como esclavo, según la carne, y el hijo de la mujer libre a través de la promesa. ¿Qué opinan ustedes?
Ese versículo es claro, es bien claro. Porque el de la esclava nació según la carne. Y el de la libre por la promesa que Dios le había hecho, que a pesar de que estaban ancianos, él y yo se iban a ser padres. Pero no estamos condenando a una nación de decir de que es santa y la otra no. Es una pregunta que me hice durante la semana. Y me pareciera, desde mi punto de vista, es que si yo no soy judío, soy hijo de esclavo. Pablo era judío. Como que la promesa solo es para el pueblo judío. Bueno, eso es lo que yo interpreto. Por favor, corríjanme y están libres de participar. A ver, la que nació de Agar, la esclava, Sí. representa al hombre que no conoce la gracia, que no conoce al Señor Jesucristo. Y la que es de Sara, Ray. la libre, es la que tiene la libertad, conoce la libertad de Dios, que es el Señor Jesucristo. Sí. Cree en Él y es salvo, y pues tiene todas las bendiciones que Dios le da a los que creen en su Hijo. Ahora, hasta este momento, perdón hermano, no sé si yo estoy mal, pero hasta este momento Sarai no ha hablado con Dios, pero sí lo ha hecho la esclava. Cara a cara. Sara ya había hablado anteriormente con el Señor le dijo, ella ya anteriormente habló. Lo que pasa es que Pablo acá está explicando que finalmente, ¿qué nos consideramos? ¿Hijos de la libre o hijos de la esclava? ¿O somos de la luz o somos de la oscuridad, de las tinieblas? Entonces, no sé, o somos de la gracia o somos de la ley. Esa es la palabra clave. O somos gracia o somos ley. Ley es Ismael, es Agar. Y gracia Ahora, es Sara. Eso que usted dice me crea también otra duda. Hasta ese momento no había ley. Claro, no había ley. Pero solamente había promesa y pacto. Así es, por eso que cuando leemos el Génesis, ahí no habla de ley. Ley se habla en Romanos, en Gálatas, en Romanos y Gálatas. Ahí estamos, ahí está, ese es mi punto. Porque la ley fue dada en el desierto, delante del monte Sinaí, ¿no? Ahí fue dada la ley muchos siglos después de que Abraham son como 400 años después, más o menos. Ya haya aún muerto predicado la fe. Ahí no intervenía para nada la ley. La ley aparece ya con Moisés mucho tiempo después, ¿no? Y es un tiempo, es una dispensación que el Señor dio a los hombres que andaban pues muy confundidos, muy equivocados en muchas cosas que hacían. Y tuvo que poner orden cuando llegó el Señor Jesucristo, ¿no? Y estableció las normas que se debían guardar, las distancias que se debían tener con la ley, ya él estando como Salvador. Dice que la ley apunta hacia Jesucristo. Claro, apunta. Así es. Apunta. Pero eso lo vamos a ver otro día. Así que vamos a seguir estudiando. Así que no es... Ahora Pablo nos está señalando ahí el hecho de que Agar diera a luz a Ismael. Y ese fue el resultado del diseño de la carne, la voluntad pecaminosa del hombre, de hacer las cosas como uno considera, una actitud humana que produjo como resultado a Ismael. Mientras que Isaac fue el producto de la confianza de Abraham y Sarai en las promesas del pacto de Dios. Aunque no fue tanta la confianza, porque si no, no se hubieran metido tanto problema. Así que Ismael es el
el producto de la falta de confianza. Sin embargo, debemos entender por lo que están pasando. Han pasado 10 años desde que Abraham aterrizó en Canaán y todavía no hay niños. Entonces hay una presión social creciente, y no solo social, dentro de su casa. Abraham cede y sigue el plan de Sarai. Las consecuencias de esto se ven en la historia. Pero este pasaje deja muy claro que Dios está en control soberano, sin importar lo que Abraham y Sarai piensen. De hecho, Sarai lo admite en Génesis 16:2. Sarai le dice a su esposo: he aquí el Señor me ha impedido tener hijos. Ahora bien, note esa afirmación. Esa afirmación nunca se va a corregir en ningún pasaje bíblico. Moisés tampoco lo toma. En ninguna parte Moisés viene y dice: ahora, por cierto, Sarai estaba equivocada. No era que el Señor le hubiera impedido tener hijos, era solo que tenía una condición en la que no podía tener hijos de forma natural. Nunca lo corrigió así, en esa forma. Esa afirmación nunca se corrige. De hecho, es el Señor quien da hijos y es el Señor quien decide abstenerse de dar hijos. Y Sarai lo admite. Y por cierto, esta no será la última vez en el libro de Génesis que una mujer que desea tener un hijo hará esa afirmación particular. Pero en este punto, en ninguna parte Moisés o el escritor de Génesis corrige eso. Los alcances de eso se encuentran en el testimonio que damos de la soberanía de Dios, incluso sobre los pequeños eventos de nuestra vida. Dios es soberano. Es algo que se afirma desde el principio de la Biblia hasta el final. El problema es cuando la soberanía de Dios entra en conflicto con nuestros deseos e intereses. Así que en este caso, a pesar de que el deseo de Abraham y Sarai de tener un heredero era un deseo piadoso porque Dios había prometido un heredero, sin embargo, su decisión de actuar por sí mismo y su interpretación los metió en problemas. No confiaban en la promesa de Dios lo suficiente como para permitir que Dios llevara a cabo esas promesas, sino que buscaron a través de su propio interés y lógica cómo ayudar a Dios a realizar la promesa del pacto. Y ahí están las consecuencias. Sin embargo, esas consecuencias tan severas nos llevan a un punto que se hace más notorio. La gracia de Dios se engrandece en contraste con la pecaminosidad de su pueblo. ¿Alguien que me pueda leer nuevamente los versículos 3 al 6 de Génesis? En toda la historia de la vida, Dios tiene que intervenir para corregir los grandes desastres que hemos hecho. Pastor dijo Génesis 16, 3 al 6. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Muy bien. Dice que Abraham es el modelo de la fe. ¿Quién es el modelo realmente a seguir en estos 3 versículos? O 4.
¿Quién sería nuestro modelo para creer en Dios con estos tres personajes que se están diciendo ahí? ¿Quién se salva de ser buena persona ahí o de ser mala persona? Nadie en este pasaje parece ser un ciudadano recto del reino de Dios. Y por cierto, eso es tampoco, es algo único en Génesis. Si volviéramos a Génesis 3, 1 al 14, en ese pasaje, ni la serpiente, ni Adán, ni Eva salen ilesos. Estos 6 personajes mencionados anteriormente, ellos están en rebelión contra Dios. Y ¿saben cuál es el problema? No va a ser la última vez que sucederá en Génesis, o en Éxodo, o en Levíticos, o en Deuteronomios, Números. Yo digo de que en lugar de ser, en este caso, yo me incluyo en eso, en lugar de ser aquellos que llevamos la bendición de Dios, deberíamos de llamarnos los renglones torcidos de Dios. Porque si tuviéramos que brincar a Génesis 27 y la historia de Isaac y Rebeca, de Jacob y Esaú, en esa bendición robada, nadie se ve bien. Isaac sabe que se supone que debe bendecir a Esaú y no a Jacob por tradición, aunque podría sugerirse fuertemente que el Señor le había revelado a Rebeca que la bendición era para Jacob. Rebeca sabe que su esposo es el jefe de la familia y conspira con Jacob para defraudar a Isaac para que haga lo correcto. Esaú es solo un hombre mundano directamente. Ya ha vendido su primogenitura por una taza de sopa, por hambre, diría yo. Y luego está Jacob, que hace negocio con el hambre de su hermano, y es un engañador. Así que nadie nos lleva a creer que son hijos tan maravillosos que Dios no pudo evitar amarlos. Porque cada una de las personas mencionadas hoy, en todo el mundo sale mal. Ni Abraham, ni Sarai, ni Agar responden a las circunstancias de ser un modelo. Pero esa es toda la negatividad. Y no está de más repasar cada uno de los hechos. Ahora Abraham sabía que estaba mal, sabía que la misma ley en su tiempo, que permitía que una concubina se convirtiera en esposa y debería permitir que esa sirvienta fuera devuelta a su condición de esclava siempre y cuando fuera justo con ella. Pero una de las cosas era que nunca podía ser expulsada de la casa. Porque una vez que fuera expulsada de la casa, sus posibilidades de poder mantenerse de una manera honorable eran nulas. La única manera que podía ser una madre de un varón soltera era la prostitución en esa época. Y por lo tanto él tenía la responsabilidad del pacto de cuidarla. Pero Abraham se lavó las manos, no le importó. Sarai se volvió loca, tal vez de celos, y Abraham trató de mantener la paz y dijo: haz lo que quiera con ella. Déjame en paz. Problemas de mujeres. Paremos un rato en ese relato, inspirados en nuestra propia experiencia, pero suponía que Abraham era una bendición para la nación. Pero es por la segunda vez que en el libro de Génesis, Abraham ha sido cualquier cosa menos una bendición para un pobre egipcio, o una pobre egipcia. ¿Se recuerdan de Abimelech? Ahora es Agar, quien aparentemente Abraham había sacado después del incidente en Egipto. Ella era una simple sirvienta egipcia y ahora, en lugar de ser una bendición para ella, él le había desgraciado la vida, perdón la expresión. Él le había dado la espalda y había demostrado ser un obstáculo para su crecimiento, para esa pequeña extraña o ese inmigrante. Ese es un giro muy extraño en la vida de Abraham,
Pero todo este pasaje nos recuerda que no es nada en nosotros mismos lo que evoca el amor de Dios por nosotros. Dios nos ama, nos atrae a sí mismo, y es porque nos ama que la bondad fluye en nuestros corazones. Dejemos este punto último bien claro. No es que nosotros seamos bondadosos por propia naturaleza, sino que es el amor de Dios que nos atrae hacia Él, no por obras, para que nadie se engañe y se gloríe. ¿Alguna cosita que quieran decir, hermanos? Hermanos. Está muy interesante el tema, está muy, muy, muy interesante. Cada vez me lleva más a pensar que estamos en las manos de nuestro maestro, de nuestro creador. Me recuerda esa canción, En manos del alfarero, porque nosotros no podemos ser buenos, es decir, no podemos. Necesitamos de la gracia del Señor para... Está en nuestra naturaleza ser malos. Mejorar. Ajá, sí. Sí. Increíble. Por eso siempre insisto que nuestra relación en nuestras oraciones, en nuestra forma de tener una relación es directa. No necesitamos un sacerdote, porque los sacerdotes o los hombres fracasamos siempre. Lo mejor es poner nuestros ojos en Dios para cualquier cosa, ¿no? ¿Alguna otra cosita? Estoy escuchándolos. Me gusta cuando ustedes interactúan porque me aprendo de ustedes también. Bueno, Sarai es, Agar es la gran víctima en este pasaje, porque yo me imagino una mujer que abandonó, que fue abandonada por sus padres en Egipto, que tuvo que asumir la situación de ser una esclava e irse con personas extrañas a otro pueblo. Llegar ahí y ser la sirvienta de ese nuevo pueblo, encima ser maltratada y encima tener un hijo sin su voluntad propia. No sé, no me cabe a mí que haya injusticia. Me parece que ella ha sido atropellada en sus derechos, sus libertades. Se le privó de alegrías y de gozo, porque ustedes ven que por más que ella asume esa actitud propia de muchas mujeres de enfrentarse a Sarai ya estando en estado, ella es abandonada y va rumbo al desierto, y bueno, humanamente yo lo veo así, como que ella es una víctima, pero todo está bajo la atenta mirada del Señor. Él está ahí cumpliendo, poniéndole los puntos sobre la is a sus planes. Por eso es que en el desierto, cuando ella ya no tiene ni agua para darle de tomar a su hijo, se le aparece el Señor y le hace esa inmensa promesa y la restaura. Una de las cosas que... Gracias. Pero el tercer punto, usted acaba de darme la mejor introducción. Una consulta, ¿fue una ¿Sí? promesa o una maldición la que le dijo a la esclava? ¿Quién? ¿Dios? Sí, Bueno, ahorita vamos. porque a fin de cuentas le dio que iba a tener gran descendencia, pero esclavas, fuera de la gracia. Es por eso que se recuerda de mi introducción. Decía de que no estoy de acuerdo con muchas cosas que algunas personas dicen, porque en sí la esclava después va a ser expulsada. Pero Dios no es injusto, pero sí los hombres y los hijos de los hombres. Pero de todas maneras, aún así Dios rescata su gloria. Veamos el punto 3. Dios se preocupa por los que están indefensos. Amén. ¿Sí? Agar deja la presencia de Sarai en el versículo 6 y huye al desierto.
Y el ángel del Señor la encuentra junto a un manantial de agua en el desierto. Y aquí vemos el cuidado de Dios por los marginados, no de Abraham. Abraham no muestra ninguna preocupación por Agar en este punto. A él le vino, perdón la expresión, le vino sobrando. Es una simple, digámosle así, indígena que nos sirve y solo hay que retornarla. Dios se preocupa por esta mujer indefensa y Él nos muestra un aspecto de su carácter aquí. Aunque Dios tiene grandes designios redentores con la familia de Abraham, y aunque podríamos entenderlo si Moisés pasara por alto las historias de los tratos de Dios con personajes menores, dado que Génesis ahora ha sido retomado con las grandes figuras de Adán, Noé, Seth, Abraham. Podríamos entender si alguien como Agar fue pasado por alto en el relato de Moisés. Sin embargo, Dios entra en el detalle para mostrarnos cómo se preocupó por ella. Aunque con respecto a la corriente de la historia redentora, ella es insignificante. Incluso cuando el pueblo de Dios no cumplió con el pacto, Dios ha sido fiel. Y aunque Abraham le había sido infiel en sus tratos con Agar, Dios fue fiel. Por cierto, hay un paralelo a esto en el libro de Josué 9. No lo voy a leer porque ya el tiempo se nos está adelantando. Pero recordemos que el pueblo de Dios entrando en un pacto con los gabaonitas. No le preguntaron a Dios de dónde eran estos e hicieron un pacto con ellos. Y luego descubrieron que eran parte de los cananeos. Y el pueblo inmediatamente quiso romper ese pacto, quería romper ese tratado. Pero Dios le dijo a Josué y a los líderes: no, estas personas habían sido llevadas a un pacto conmigo y yo las protegeré. Incluso 400 años después, cuando Saúl intentó perseguir a los gabaonitas, Dios recordó y envió una plaga contra Israel debido a la persecución de ellos, a pesar que el pueblo de Dios se le olvidó otra vez el pacto. Pero Dios es fiel. En el versículo 7 nos da una importante lección. Aquí es la primera aparición del término ángel en la Biblia. Curioso. Está bastante claro en este pasaje que el ángel no es simplemente un mensajero celestial, sino que es el Señor mismo que viene a tratar con Agar en su tiempo de angustia. Esta es una manifestación de Dios, como es evidente al final de la conversación de Agar con el ángel del Señor. Dios le mostraría a esta esclava egipcia que se preocupa por ella al venir, encontrarse, darle de beber con ella misma mientras se huía de regreso a su país natal. Dios viene a Agar, se revela y la bendice. Le promete protección y señala su mirada hacia el futuro. Él dice: Agar, tienes un hijo dentro de ti y darás a luz a ese hijo y se convertirá en una gran nación. Así, él enfoca los ojos de Agar en el futuro y en sus promesas, y no en los males que le han hecho. Hay un intercambio conmovedor entre Agar y el Señor aquí. En el versículo 13 invoca el nombre del Señor que le habló: eres un Dios que ve. ¿Y por qué lo dice? Porque dice: he permanecido viva aquí después de verte. Este es un pasaje muy difícil de traducir, pero el sentido es bastante claro. Agar en este momento no debe de haber tenido mucha confianza en la religión de Abraham. Abraham y su esposa le habían hecho daño, le destrozaron su futuro. Sin embargo, el Dios de Abraham la rastrea en el desierto, la encuentra cara a cara, al igual que se reunió con Abraham, y posteriormente se encontraría con Moisés. Y Agar está atónita por esto, y ella dice: ¿cómo puede ser que pueda vivir después de haber visto a la persona que me ve? El nombre que ella le da a este Dios es el Dios que ve. Y como saben, la idea de que Dios ve, el Antiguo Testamento es idéntico a la idea de que Dios cuida. Si Él ve, entonces le importa. Y esta mujer se siente cuidada por Dios, el Dios de Abraham. Incluso si no es cuidada por Abraham, entonces Dios mismo envía a Agar de regreso a Sarai y le dice: mira, vuélvete.
Esta es una tremenda lección, porque aunque puede haber aquellos en nuestra propia experiencia que parecen ser marginados a los propósitos de los hombres, pero no a los propósitos de Dios. Tenemos una obligación como pueblo de Dios con ellos. Dios nos llama a reflejar su propio amor por los indefensos, por los marginados, por los que no tienen ninguna importancia social, como una expresión de nuestra comprensión de que Él nos ama cuando no los merecíamos. Permítanme decir una cosa también sobre esto, y es algo importante para mí. Ismael, como se le describe en esta profecía del Señor, es un hombre que de alguna manera es una parodia de Abraham, su padre. Y así, aunque Dios bendiga a Agar, el tipo de bendición que se le da y el tipo de palabras que se hablan acerca de Ismael nos recuerdan nuevamente la diferencia entre las bendiciones de Dios sobre Jacob y Esaú. Y como les decía, he dicho en este capítulo, en Génesis, los padres de la fe viven la vida de los hijos y los hijos resultan viviendo lo que los padres de la fe vivieron. ¿Alguna otra cosita antes de pasar al último punto? Estoy abierto al diálogo. ¿Puede repetir lo que dice, pastor? Los padres viven... Los padres de la fe vivieron la vida de los hijos. Y los hijos resultan viviendo la vida de los padres de la fe. Porque se va a repetir la misma historia. Siglos y siglos de siglos lo mismo. Y Dios tiene que intervenir siempre para solucionar los problemas. Gracias por la aclaración. Es lo mismo. Lo mismo. Cuando ven a Abraham saliendo de su pueblo hacia Canaán, es el éxodo de Israel que va a salir también de Egipto. Y todo se repite, la misma, bendiciones y problemas, es exactamente la misma vida, que se repite ciclo por ciclo. Hasta hoy. Eso es lo que quiero decir. Hay una cosa que está... Oh, no, eso no. Sí, hay una nota que, antes de que se me olvide, hay una nota de mi Biblia de estudio que dice: según la costumbre de aquel entonces, un hombre podía acostarse con una sirvienta e incluir a los hijos de ésta como miembros de su hogar. Abraham estaba tratando de tener hijos que él y su esposa anhelaban y de darle una manito a Dios en el cumplimiento de las promesas de un hijo. Pero la forma en que Abraham quería hacer esto no era la que Dios había pensado, y el experimento de Abraham causó bastantes celos y sufrimientos. Esta misma práctica también ocasiona problemas más tarde entre la familia de Jacob, que está en el versículo 29 y 30, lo que habíamos dicho. Antes de entrar al último aspecto de la noche, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Algo que podamos tocar? Hermano. ¿Sí? Disculpen, hermanos, por llegar tarde. Ojalá esté comiendo algo rico que yo quiero comer. Unas chips. Ay, ya no quiero comer chips. Ya estoy aburrido de los chips. Hasta los chips sirven. Sí, verdad, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Hermano, nada más estoy escuchando lo que está comentando, hermanos. Entonces, la vida de los descendientes de Agar y Sarai, después como que tienen esos conflictos, hermano, en el futuro. ¿Es lo que estaba comentando ahora? Solamente mientras vivan todas las generaciones, porque son enemigos. Wow. Es como decir judíos y árabes. Sí, sí. Wow. Sí, interesante, hermano. Por eso, por una decisión de... Ay, por una
No Una se de- deje, no siempre se deje guiar el mundo. Ay, Ya Sí, me metí a hermano. problemas ahí. Gracias por el comentario. Pero sí, Saraí, perdón, perdón, es que yo como esposa lo veo diferente, entonces, es que, ¿Esa fue la miren, aplicación, pastor, de este mensaje? yo no he dado ninguna aplicación, así que no me metan en sus problemas. No, pero lo que usted dice, Carolina, eso es lo interesante, que la Biblia es tan atinada que la interpretación de una mujer le pueda dar en este capítulo es totalmente diferente a lo que yo como hombre pueda dar. ujú. Y eso lo engrandece, pues, porque me da muchos puntos de vista tan diferentes al mío. Mirando a Sara, Yo pensé que Miranda me iba a decir, sí, yo soy Miranda. también, mirando a Saraí, también, y siguiendo con ese sentimiento que tiene Carolina como mujer, como esposa, Saraí también sufría. Para una mujer en esa época, y aún ahora, no tanto ahora, pero en esa época y en esas costumbres, era trágico, una tragedia en su vida no tener hijos. Ella sufría y sabía que nunca le iba a dar un hijo al hombre que amaba, porque Sarai fue una ejemplar mujer con Abraham. Había un amor muy grande en esa pareja y ella le dolía no poder hacer y le dolió muchísimo tener que decidir darle la esclava para que él pueda tener un heredero. Y lógicamente me imagino que vivía en un constante celo por todo lo que ocurría entre Abraham y Agar. Y cuando ya estaba en estado era peor. Y ella sufría muchísimo. Y el Señor también a ella le socorrió. Ella también le ayudó y le recordó, Sara, a pesar de que no me has obedecido, ahora vas a tener un hijo. Y también la premia, porque el Señor jamás nos abandona. Cuando tenemos fe y obedecemos, el Señor nunca nos abandona. Y esa es la enseñanza de Abraham, porque la consecuencia de tener fe es obedecer. Siempre el que tiene fe, la característica es que siempre obedece, siempre hace lo que Dios le indica, no solamente a él, sino está viendo cómo funciona el grupo al que Dios dirige. Siempre todo lo que está haciendo está encaminado a agradar a Dios, porque la fe lleva a la obediencia. El que no obedece, miren hermanos lo que les digo, el que no obedece no cree en el Señor, no cree, porque la obediencia es producto de la fe. Y una de las cosas de la fe es que nos llama a esperar. Ahí se registra en el nacimiento de Ismael y se nos recuerda de nuevo que Dios llama a Abraham a esperar. Agar regresa a su amo y amante y ella le da a Abraham un hijo y Abraham llama el nombre de su hijo Ismael. Así como el Señor le había dicho a Agar. Abraham poseía su responsabilidad de nombrar a su hijo y le llamó Ismael. Y esa responsabilidad que Abraham tomó por Ismael se hace muy clara y la verán cuando lleguemos a Génesis 17. La próxima vez Abraham realmente toma al niño y lo hace suyo. Pero después de estas peleas y todas las manipulaciones, maquinaciones, celos, envidias, desastres, después de todos estos intentos por parte de Abraham, Sarai y Agar para resolver su situación con respecto al cumplimiento de las promesas del pacto, Abraham está de vuelta de donde comenzó.
No ha dado un paso adelante hacia el cumplimiento de las promesas de Dios hacia él desde el comienzo del capítulo. Muchos problemas, muchas penas, disputas, peleas, pero ni un paso adelante ha dado para cumplir lo que Dios le había dado. Pero eso es consecuencia de lo que había dado por actuar a su manera. Me recuerda a mi padre algunas veces cuando veo esta relación. Me recuerda a mi padre cuando tomaba su cinturón y su cincho, conocido característica y cariñosamente por nosotros sus hijos como Mr. Cincho. Y él decía: hijo, podemos hacer de esto de una manera fácil o de la manera difícil. Ustedes sabrán que es la situación. Ahora Abraham había elegido hacerlo de la manera difícil. Su camino y todo lo que terminó fue traer desdicha a su hogar. Su decisión no ayudó a esa situación. Dios todavía iba a tener que hacer un milagro para traer al hijo de la promesa al mundo a través de Sarai. Así que tal vez haya una lección para nosotros en eso. Tal vez Dios nos tiene en un lugar donde todo lo que debemos hacer es quedarnos quietos, en silencio. Y por favor, hermanos y hermanas, no tratemos de ayudar a Dios. Entiendo que eso va en contra de nuestra naturaleza. La mayoría de nosotros nos gusta ayudar y obtener las cosas no para mañana, sino para hoy. Sabemos que decimos: Señor, gracias Señor por tus promesas, y ahora voy a hacer algo al respecto. Y este pasaje nos recuerda una vez más que Dios no depende de nuestra estrategia, de nuestras mentiras, de nuestros celos o intereses o intrigas, porque Dios llevará a cabo sus propósitos sin que agreguemos nuestras propias ideas, innovaciones, invenciones. Este pasaje nos enseña que no solo debemos confiar en la promesa de Dios, sino que debemos obtener las promesas de Dios en el camino y por el método y por la forma que Él dice que debemos de hacerlo. Ser obedientes es la respuesta. Así que Dios nos ayude a hacerlo de una manera muy ordenada como Él nos ha indicado. ¿Alguna sugerencia o alguna observación? Estamos abiertos. Pastor, ¿puedo decir algo? Que sí. A veces humanamente nosotros somos... Es tan fácil querer decir entre comillas: hoy yo quiero ayudar con esto. Y a la larga lo que estoy haciendo es interrumpir ese tiempo o ese proceso, producto de que, es que yo quiero ayudar. Es tan fácil. Personalmente hablo por eso. Uno dice: quiero ayudar con esto, pero no soy consciente de que cada ser tiene su propio proceso y relación con el Señor. Que Dios nos ayude a ver eso con mayor entendimiento, ¿no? Es interesante lo que se dice. Cada quien, así como los que venimos a Canadá, cada quien construye su propio futuro, su propio presente, conforme a lo que Dios ha considerado. Y no debemos de esperar que todos sufran de la misma manera que nosotros hemos sufrido. Cada quien sufrirá a su manera aquí en Canadá, pero es parte del proceso. No pretendamos que otros sufran nuestra propia experiencia o que tengan la misma experiencia. Es Dios quien decide qué es lo que va a hacer con nosotros. Así es. Cada quien tiene su propio destino, su propia forma. No digamos destino, pero cada quien ha sido llamado por Dios a recorrer un camino tan distinto, porque las formas distintas de caminar nos hacen sabios. Imagínense que todos tuvieran la misma experiencia que hemos tenido en Canadá. Solo repetimos la misma experiencia. No es posible. Todos hemos caminado de diferente manera y hemos llegado hasta aquí de diferente manera. Solo hay que ser obedientes y esperar en las promesas de Dios. Hermano, yo tenía una duda, pastor. Sí, hermano. ¿Usted qué edad aproximadamente tenía Abraham?
Tal vez no leí bien. 81 años cuando tuvo Agar, si no estoy mal. Si me corrigen, por favor, alguien. Pero eso es más o menos... 85 años. 86. Sí. 86 también, creo. Por ahí. Bueno, arriba de 80 años, hermano. Ok. Es que estamos comentando con mi esposa, porque ahorita que estuvo usted explicando, estuvieron explicando, hermanos, qué decisión tuvo el otro camino que tomó pues Abraham, ¿verdad? Digamos, la vía no correcta. Me sorprende porque le digo, bueno, quizás nosotros, Dios nos tiene promesas tan grandes en nuestra vida, o le hemos pedido algo, y a veces nos desesperamos porque quisiésemos que nos respondiera ya en un instante. Y a veces, como usted dice, tomamos la decisión de queremos forzar eso que Dios tiene su propio tiempo. Claro. Entonces es cuando ocurren las cosas como lo que estamos viendo en la historia, ¿verdad? Que a veces se complica, pues. Pero nos lleva a tomar otras decisiones tal vez no correctas, pero me sorprende cómo Dios nos enseña por medio de la vida de Abraham, nos transmite esa enseñanza tan grande, nosotros como creyentes, pues. Y, mire, y ahí por esa decisión solo le afectó al pueblo de Israel 430 años, ¿no? Oh. Solo. Un poquito. Al pueblo de Israel, pero en teoría toda su descendencia ha estado en pelea siempre. Podríamos decir que hasta el día de hoy, pues. Hasta el día de hoy. Sí, es. No puedo esperar a lo que viene a continuación. A continuación vamos a tener a Génesis 17. Sí, la circuncisión, señal de pacto. Y también ahí vamos a entrar a ver la base del bautismo, pero así muy livianamente. Así que si usted quiere bautizarse, ahí me avisan. Viene el verano, me gustaría hacer un bautizo en el río, en el mar, o en el lago. En el lago. Que me asustó el pastor con eso. A quien quiera bautizarse, pues estamos en disposición este año. Yo, hermano, estaría bien que me suelten en medio del lago Ontario. Pero ¿saben nadar? Como me dijeron cuando me bauticé, hermano, ahí le amarro una piedra al hermano. En el cuello. Sí, hermano. ¿Sabe de que esa expresión me recordó como a 50 años atrás, cuando vivía con mi abuelo? Él era un cristiano que memorizó la Biblia. Leía muy poco, no sabía leer muy bien y el método que usó fue memorizar la Biblia, que alguien le estuviera leyendo la Biblia y él la memorizaba. Tenía una memoria increíble. Y cuando se peleaba con su esposa, que era mi abuela, le recomendaba: solo amárrate una cuerda en el cuello y tírate al mar. Tanto así la amaba. Ay, Dios mío. ¿Quién hizo eso en la Biblia? ¿Alguien hizo eso? No, era solo un dicho Es mejor que te amarres una cuerda en el cuello. ¿Quién fue el que le dijo eso? ¿Fue Jesús? Nuestro Señor Jesús. Sí. Dice, no, sí, fue nuestro Señor Jesucristo, pero hablaba de los que encaminan mal la fe, pues. Sí, es mejor que te amarres una cuerda en el cuello con una roca y te tires al fondo del mar. Y después les dijo: voy a orar por ustedes, ¿no? Sí, se lo dijo pues a igual cuando le estaba enseñando a sus apóstoles. Yo lo veo como que pongan atención aquí al curso.
Eso. Yo veo como que pongan atención a al estudio, si no vayan a enseñar otra cosa. Me alegra saber de que ponen atención, que es un poco difícil a veces estos pasajes, porque cuando yo leía la Biblia antes solo la leía en base a que tenía que cumplir como 10 capítulos todos los días para sentirme satisfecho y ir a decir a la iglesia, a la escuela dominical, que había leído la Biblia durante un año. Pero estudiarla, llegar a la conversación entre la Biblia y nosotros es completamente diferente. Pero agradezco su atención, no les quiero robar más tiempo, son las 9 de la noche. ¿Alguna última cosita? Estamos para servirles, hermanos. Gracias, pastor, por todo lo que nos enseña. Gracias. No, hasta eso, ustedes me ayudan mucho para entender algunas cosas. Solamente a manera de hacer pequeñas tareas. A ver, ojear la Biblia nada más. Miren, en el capítulo 15 se trata sobre la justificación. La justificación es una doctrina tan profunda en la Biblia. En el capítulo 4 de Romanos, desde el capítulo 3 de Romanos hasta el 8, hasta el capítulo 8 es solamente justificación. Y el capítulo 3 de Gálatas es pura justificación. Aparte de que hay otros versículos en diversas partes del Nuevo Testamento que hablan sobre la justificación. Pero es amplia la doctrina de la justificación, y eso comienza en el versículo 15:6, cuando dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí empieza la justificación del ser humano. La justificación es cuando Dios, por su gracia, califica a un creyente en su Hijo, lo declara justo. Es una doctrina muy profunda que abarca muchísimos aspectos de la vida del cristiano. Yo tengo un resumen que se los puedo leer en 5 minutos, pero la próxima vez. Sí, nosotros lo tomamos la semana pasada precisamente como la base de la justificación por fe, y hablamos de Pablo precisamente por eso. Gracias, hermano. Hermano Javier, ¿tiene algo que decir o me manda el cafecito por correo? Porque tengo ganas de un café. Ya no queda. Ya no queda. El café colombiano caería bien a esta hora. Oh. Hermanos, nosotros estamos llegando acá a la montaña y la señal se me va a perder, así que me despido de antemano. Que descanse, que el Señor le bendiga. Amén. Y gracias por estar. Gracias a ustedes, y este momento para mí es único. Gracias, que el Señor le bendiga. Bendiciones, gracias, hermano, a todos. Espero saludarla el domingo. Que el Señor le bendiga. ¿Una otra cosita, hermanos? Pues muchas gracias, hermanos, todos, porque todos aportamos, aunque sea un granito de arena, ¿verdad? Y se vuelve más interesante y de mucho provecho la palabra del Señor. Amén. Sí, gracias a todos. Agradezco esa disposición del diálogo teológico, digámosle así. Sí. Agradezco al hermano Ramón también, que nos ayuda mucho, la hermana Marina, que está con los detalles, siempre poniendo el oído, que cuando se nos va alguna cosita nos jala las orejas, pero es una de las cosas que está bien. Sirven. Nos gusta, así debe de ser. Pero la que me sorprende, que más pregunta, es la hermana Jennifer. Claro, hermana Jennifer. Ay, claro. Siguiente, por favor.
Hermana Muy bien, Jennifer, hermanos, son las 9:05. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y le pido al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Me alegra, me motiva a seguir en el estudio porque veo que todos quieren seguir. Así que el Señor me los bendiga y guarde siempre. Amén, pastor. Bien, gracias. Bien, chao, chao. Bye. Bye. Bye, sister, brothers.